Desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona Graciela Unpierre, les presentamos profecías, misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Profecías, Misterios y otras cosas. Cuando le servimos al Señor, lo más importante es estar dispuestos a cuando el Señor nos llame a hacer algo. Y a veces esas llamadas son inesperadas, son espontáneas y vienen de una forma que no lo esperamos. Este es el caso de Donald Olmos, que hace un año que fue a Cuba y fue algo no planeado. Fue algo inesperado y fue una aventura. Por eso hoy hacemos este programa y le damos la bienvenida a Donald Olmos del Ministerio en Defensa de la Fe. Así que si están listos, vamos. Hola Donald, bienvenido otra vez. Sé que estuviste de viaje y bueno, el propósito de este programa es hablar un poco de aquella aventura que tuviste ya hace un poquito más de un año. Te paso el micrófono. Hola Graciela, es un gusto poder estar de regreso y lo que está pasando últimamente es que estoy más tiempo en viajes misioneros que en la casa y pues cada vez se va haciendo un poquito más complicado que concordemos en nuestras agendas para que podamos grabar estos programas, pero le doy gracias al Señor por esa reunión que Él hizo de nosotros y poder tener la oportunidad a través de la tecnología de abordar todos estos temas. Y me ha gustado mucho eso que acabas de decir y realmente siempre que me acuerdo de ese viaje hasta ese bello país, realmente me sorprendo de las cosas que Dios puede hacer cuando le respondemos positivamente: heme aquí, Señor, envíame a mí. Así es. Tengo entendido que cuando te llamaron para ir a Cuba, se te había abierto las puertas para ir a otra misión. Ahora, haceme acordar porque, sinceramente, cuando nosotros empezamos a grabar, yo estaba empezando con mi problema de salud, entonces no me acuerdo bien si en esa misión que fuiste fue la primera misión o había otra antes. ¿Cómo fue el trasfondo? O sea, preparar el camino para llegar a Cuba otra vez. Muy bien. El primer viaje misionero había sido en enero de 2024 en una zona del norte de Nicaragua llamada La Fundadora, en una ciudad llamada Jinotega, pero este viaje en el que me encuentro cuando recibo una comunicación por parte de mi jefe, el director del Ministerio Cordero y León, el coronel Tim Moore, y para aquellos de ustedes que no lo sepan, yo soy el traductor oficial de este ministerio, del Ministerio Cordero y León, que fue fundado por el doctor David Reagan. Él está en estos momentos en semi-retiro, está enfocado más que todo en escribir libros, pero en ese momento yo me encuentro en una ciudad muy al norte de Nicaragua llamada El Carmen número 1, adelante de unos lugares que se llaman el Tuma y la Dalia, muy al norte del país, y en este lugar casi no había conexión a internet. Y justamente el día 5 de febrero, habría que ver ahí en el calendario qué día de la semana fue, pero yo me encontraba en ese lugar. Era un viaje misionero en el cual nosotros con esta organización, ellos llevan ayuda médica a las comunidades, pero también la predicación del evangelio. Y son viajes donde se atienden a unas 1,000 personas cada día. Y yo estaba entonces en este viaje que iba a durar desde domingo, es el día en que se viaja a la comunidad y hay que instalar todo cuando llegamos, y iba a regresar a Managua hasta el día jueves. Entonces el día 5 de febrero, muy temprano, yo recibo un correo de parte de Tim donde él me hace la pregunta: ¿es posible llegar desde Nicaragua a Cuba sin dificultad o sin necesidad de visa? ¿Es posible que tengamos la oportunidad de presentar una serie de lecciones sobre profecía bíblica a los pastores en Cuba del 3 al 7 de marzo? Y de inmediato pensé en ti. Antes de detallarles algo más que me dice Tim en su correo, es que el día que él me manda su correo electrónico, yo no me percato que él lo ha hecho, porque como les decía, en ese lugar donde yo estaba, una comunidad bastante remota, la conexión a internet era muy mala
Y entonces yo me sorprendo porque recibo un mensaje vía Messenger de él. Es un lugar por donde él nunca me escribe. Y él me dice: Donald, te envié un correo electrónico que necesito que respondas con carácter de urgencia. Y yo pues me sorprendo un poco y entonces empiezo a pedirle a algunos de mis compañeros traductores que si me podían anclar, porque algunos, dependiendo de la compañía telefónica, algunos recibían algo de señal. Entonces uno de ellos me permitió anclarme a su teléfono y así fue como pude ya leer y responder el mensaje que Tim me había enviado un día antes, el día 5 de febrero. Y él me hizo 3 preguntas y se las voy a decir a ustedes. Él me dijo: por favor, déjame saber 3 cosas. ¿Puedes viajar a Cuba sin restricciones, incluso con un muy poco aviso, menos de 4 semanas? ¿Estás libre del 3 al 7 de marzo? Y la tercera pregunta fue: ¿estarías dispuesto a ir y ofrecerles lecciones a los pastores cubanos? Por supuesto, ya imaginarán ustedes que con respecto a la primera, no tenía ni la más mínima idea de cómo hacer, qué documentos conseguir para poder ir a Cuba. Pensé, considerando que los gobiernos comparten una misma ideología política, que iba a ser algo sencillo. Ya ustedes van a ver cuán equivocado estaba, pero básicamente respondí las preguntas número 2 y 3, de estar libre en esa fecha del 3 al 7 de marzo, y la respuesta que le di a Tim fue de que sí estaba dispuesto a ir. Entonces podríamos decir que esto es el trasfondo de ese viaje, pero tengan en consideración que yo iba a regresar a Managua hasta el día jueves, íbamos a pasar casi todo ese día viajando, luego iba a tener solo el día viernes libre, pero luego el día lunes y martes de la siguiente semana yo tenía que estar en otra capacitación para pastores, donde yo también iba a estar ahí sirviendo como un intérprete. Entonces, detrás de todo este trasfondo, luego va a venir un mes completo de carreras para conseguir documentos, y ya les voy a dar más detalles a continuación. Me imagino que habrás estado súper emocionado de tener esa oportunidad. Sí, por supuesto que sí, y también no te voy a mentir de que también un poco en el momento te da temor, porque ya pues conocemos más o menos lo que pasa en Cuba, la situación social, política y económica que vive el país. Pero algo que yo pensé también en ese momento fue: bueno, si estoy recibiendo este correo electrónico, es porque esto ha venido de parte del Señor, es algo que Dios quiere que haga, o es un lugar al que Dios quiere que yo vaya, y yo sé que Él me va a acompañar. Porque también otra cosa que ocurrió, Graciela, fue que ellos, la manera en que surge este viaje es que el Ministerio Cordero y León, ellos iban a enviar a una persona desde Estados Unidos. Y los hermanos en Cuba tienen que conseguir una visa religiosa con 3 meses de anticipación. Y entonces esta persona que iban a enviar tuvo algunos problemas y ya no iba a poder ir a Cuba, y ellos tampoco iban a poder enviar a alguien más porque ya no iba a ser posible que consiguieran en menos de un mes una visa religiosa. Entonces, como podemos ver con este trasfondo que yo les estoy comentando, Dios iba arreglando las piezas de este bonito rompecabezas. Evidentemente el Señor cerró las puertas porque también le hubiera salido mucho más caro a ellos. Sí, así es. Entonces, cuando ya termino lunes y martes de la semana siguiente, cuando regreso del viaje misionero, comienzo a hacer investigaciones de qué se necesitaba para viajar a Cuba. Estuve chequeando el sitio de la embajada aquí en Managua, pero en ese momento yo estoy de cero y no sé cuál tenía que ser el primer paso que yo tenía que dar. Y bueno, ocurre algo muy interesante. Una persona a la que yo le compro café nicaragüense, ella lo trae de las montañas de Nicaragua, y entonces yo sentí de parte del Señor preguntarle a esta persona de que si ella conocía a alguien. No me pregunten por qué exactamente a ella, pero yo le pregunto que si ella conocía a alguien que hubiese ido a Cuba recientemente. Inicialmente ella me responde que no conocía a nadie. Pero luego recibo otro mensaje de ella y me dice: ¿sabes? Ya me acordé, Donald, que justamente uno de mis estudiantes, porque ella también da clases en una universidad de aquí, uno de mis estudiantes fue recientemente a Cuba, y escríbele de mi parte y estoy segura que te va a poder ayudar.
Entonces yo le escribo a esta persona, a su número telefónico, y resulta ser que es un joven que trabaja como ejecutivo de ventas en una agencia de viajes. Y a él Dios lo va a usar para irme guiando desde cero cómo obtener cada uno de los documentos que yo iba a necesitar para viajar hasta Cuba. Ahora, les cuento algo. Cuando yo me pongo en contacto con él, yo inicialmente pensé que iba a ser muy fácil viajar a Cuba, que iba a tomar un avión, un vuelo directo e iba a estar en La Habana en muy pocas horas. Bueno, una sorpresa desagradable que me llevo es que este muchacho de la agencia de viajes, él me dice de que un vuelo directo a Cuba costaba mucho dinero, aproximadamente $2,000, y que los vuelos no eran tan frecuentes y muchas veces un vuelo podía estar programado para un día y de repente no iba a salir. Entonces había mucho riesgo. Entonces yo le informo a los hermanos del ministerio que solo en pasaje iban a ser aproximadamente $2,000, y entonces ellos me imagino que se fueron de espalda cuando vieron ese precio, mucho más caro que ir a Europa desde Nicaragua, y entonces me piden que comience a buscar opciones. Y yo le digo esto al ejecutivo de la agencia de viajes. Entonces él me recomienda que salga por tierra a Costa Rica y que desde Costa Rica yo vuele al aeropuerto, haga una escala en el aeropuerto internacional de Tocumen en Panama City, y luego de ahí que tomara un vuelo hacia La Habana, Cuba. Entonces el Señor evidentemente te puso a alguien que te guió desde cero, porque vos no tenías idea de cómo hacerlo. Eso es lo maravilloso que es el Señor. Cuando nos llama a hacer algo, Él nos pone los recursos. Sí, así es, y también a las personas indicadas para que nos vayan guiando en esa misión que Él nos ha asignado. ¿Y hubo mucha diferencia de costo en el pasaje? Volando de esa manera, tuve que, comprando los 2 boletos por autobús a Costa Rica, fue un viaje de 12 horas hasta San José. Desde Managua hasta San José salimos a las 9 de la mañana. Ahí estamos hablando de $80. Luego también el costo del pasaje de avión se redujo ya con un seguro de viajes incluidos a $650, volando desde San José hasta Panamá. Y también tuve que conseguir 2 visas costarricenses porque iba a entrar a territorio costarricense 2 veces, y esas costaban aproximadamente $35 cada uno. Y también algo interesante o algo un poco divertido fue que un amigo mío, que tengo ya muchos años de conocerlos, entonces él maneja una motocicleta, y entonces él me llevó a la embajada de Cuba para poder tramitar la visa de turista. Yo pensé que los nicaragüenses íbamos a poder viajar sin ese documento, cuesta $15, pero cuando yo llego a la embajada de Cuba, yo le digo a él, ¿sabes? Le digo, yo pensé que iba a encontrar a muchas más personas haciendo gestiones, queriendo ir allá. Entonces él me dice, no, Donald, vos sos el único nicaragüense loco que quiere ir a Cuba. Entonces eso me causó bastante gracia. Wow. O sea que por mitad de precio pudiste ir y volver. Un poco más y que la mitad del precio. Fue un poco cansado. Yo salgo ya después que a través de este ejecutivo de esta agencia yo logro pues hacer todas las gestiones, conseguir todos los documentos. El último documento que conseguí justamente fueron las 2 visas para entrar a Costa Rica. Ya tenía que llevar todos los documentos, el pasaje de avión, los 2 pasajes de autobuses con fechas de entradas y salidas, y ya la visa de turista también. Entonces yo viajo a Costa Rica el día 29 de febrero. Y bueno, salimos a las 9 de la mañana, creo que llegué a San José aproximadamente como a las 7 de la noche. Había un embotellamiento terrible, y allá en Costa Rica, cuando iba hacia Cuba, pude alojarme en un apartamento que tenían en un condominio, en una zona muy exclusiva de San José, un lugar llamado Escazú, y ahí me pude quedar donde 2 amigos salvadoreños de mi actual pastor, que ellos estuvieron un tiempo viviendo aquí en Nicaragua y se congregaban en la iglesia a la que yo voy ahora, y estuve alojado en un lugar muy bonito, en un edificio de apartamentos muy lujoso, y hasta eso pues me concedió el Señor. Ya el día sábado 2 de marzo ya salí como a las 10:30 hacia el aeropuerto, y tomé un vuelo de aproximadamente unos 45 minutos hacia el Tocumen, el aeropuerto internacional de Panamá. Luego me tuve que quedar como unas 4 o 5 horas en el aeropuerto de Panamá, y luego tomar un vuelo de 2 horas y media, donde llegué a Cuba como a las 9:30 de la noche, hora local.
tuve que hacer este viaje básicamente tomando solo los líquidos que te dan en el avión porque algo que comí el día anterior en Costa Rica, me enfermé. Y entonces solo iba tomando cosas líquidas para no deshidratarme. Así que llegué muy noche a La Habana y algo que yo no sabía, logré avisarle porque estaba en contacto con el pastor anfitrión. En todo el viaje también el ejecutivo de la agencia de viajes iba ahí escribiéndome cómo iba todo, cómo iba marchando el viaje. Y entonces cuando ya estoy en el aeropuerto de Panamá, le pido al pastor que si me podía tener de cena quizás así como un pollo como cocido, sin muchos condimentos o a la plancha, porque la verdad que no había comido nada. En algunas de las fotos que tengo de ese viaje, creo que las van a poder ver, salgo con el rostro que se me mira muy cansado o muy debilitado. Y bueno, ya después el pastor me cuenta que cuando envió a alguien a buscarme ese pollo, y ya después van a darse cuenta de la terrible situación que están pasando nuestros hermanos en Cuba, él me cuenta que envía a un hermano a un determinado lugar a comprarme ese pollo, pero luego no había en ese lugar y entonces se fue a otro lugar donde básicamente ese pollo costaba 3,000 pesos cubanos, que ese precio es básicamente el salario de un mes de un cubano. Entonces imagínense. Estabas queriendo comer como rey, no te habías dado cuenta. Sí, la verdad que es horrible. Ya eso después él me lo contó en una llamada posterior, pero también ocurrió otra cosa, algo para lo cual yo no lo había esperado. Quizás algunos de nuestra audiencia han visto un programa que se llama Alerta Aeropuerto, donde aquí detienen a personas que llevan drogas o contrabando, cosas así. Pues yo viví mi propio Alerta Aeropuerto en el aeropuerto José Martí de Cuba, porque cuando ya pasó toda la revisión, incluso tuve que abrir mi mochila donde llevaba mi laptop, pero esta computadora tiene como un doble núcleo. Entonces, ante la máquina de rayos X parecía que llevaba un dron. Entonces, los que están ahí, y esta es solamente una revisión inicial, me preguntan que si yo en mi mochila llevo un dron. No, le digo, es mi computadora. Entonces, ellos me piden que abra mi mochila y ya la sacan y entonces ya una de ellas le explica al otro, es que es de doble núcleo, le dice, y por eso parecía que era un dron. Pero bueno, disculpa la molestia, me dice. Entonces vuelvo a meterla. Voy esperando que ya venga mi maleta en la banda y ya estoy a pocos metros de salir del aeropuerto. La puerta de salida está a muy corta distancia cuando en ese momento me detiene una chica en uniforme. En sus manos tenía como un papel, no sé si eran nombres personales o nombres de países. Me piden mi pasaporte, lo mira que es de Nicaragua. Entonces me dice que me quede 30 minutos aproximadamente de pie esperando que ellos me llamen a una revisión. Y luego, para hacerles un poco corta la historia, se iba a pasar aproximadamente hora y media en una revisión donde me hacían preguntas capciosas, por ejemplo, de que si yo era costarricense y que si vivía en Nicaragua. Eran preguntas así como maliciosas, pero ya yo les expliqué. Gracias a Dios estaba bastante sereno, estaba calmado, no estaba nervioso, aunque sí estaba ya como un poco cansado de estar pasando por ese proceso, el proceso extra. Yo a los pastores les llevaba una literatura, unos libros y unos devocionales, unos libros sobre el arrebatamiento que yo traduje al español y estaba con el temor de que ellos me fueran a confiscar eso. Pero en ese momento, pues estoy siendo interrogado. Me pasaron 2 veces también a una máquina de rayos X donde exploraron mi cuerpo. 2 veces lo hicieron. Y entonces yo estaba orando de que el Señor me permitiera salir de ese proceso sin ninguna dificultad y que este material no fuera confiscado. Ya después de aproximadamente de hora y media, el pastor había llegado al aeropuerto como a las 8 de la noche. Mi vuelo llegó a las 9:30. Y entonces cuando ya por fin, finalmente, bueno, también a las maletas le pusieron perros antidrogas que la estuvieran oliendo. Y cuando finalmente cruzo la puerta del aeropuerto José Martí, está el pastor anfitrión, el pastor Josbel, esperándome afuera con una gran sonrisa. Yo le hago cierto gesto con mi cara como diciéndole, no tienes ni la más mínima idea de lo que acabo de pasar allá adentro. Pero él se sigue riendo y me dice, bienvenido a Cuba. Y entonces le respondo, bueno, ya pasando esa puerta, le digo, sí, ya me siento bienvenido.
Entonces ya luego nos montamos a un microbús y el pastor me dio el pollo que me había comprado y pues nos dirigimos hacia las instalaciones del Instituto Bíblico de Cuba, ubicado en Marianao. Y bueno, sigue ahí la otra parte interesante. No me asombra cómo te detuvieron y eso no me asombra porque generalmente lo que he experimentado en viajes misioneros es que cuando las cosas van saliendo mal parece, ¿no? Es como que el enemigo está tratando de meterse porque después va a venir una bendición muy grande. Entonces es como que uno ya sabe, okay, estos son simplemente trabas, pero el Señor está en control y seguro que viene una bendición grande después. Y el enemigo está tratando de detenerlo, de frenar esa bendición. Sí, concuerdo plenamente contigo y esa era la paz que yo podía sentir en medio de ese momento porque tú dices, bueno, soy un nicaragüense, nadie aparte de mi familia y algunos cuantos saben que estoy aquí. Entonces, en ese momento es natural que humanamente sientas algo de temor y te preocupes, pero yo en ese momento logré sentir la paz del Señor realmente y su respaldo también durante ese momento. Pues ya el día domingo tuve la oportunidad de compartir 2 veces la exposición de la palabra del Señor. Si mal no recuerdo, creo que en la mañana enseñé sobre Habacuc, que es uno de mis profetas menores favoritos. Creo que es un tema que iba muy bien con la situación que nuestros hermanos están viviendo allá. Y ya por la noche el tema fue Viviendo para Cristo en los tiempos del fin. Ya pude usar mi computadora y unas diapositivas porque la iglesia está ubicada en el mismo lugar donde está el Instituto Bíblico de Cuba. Bueno, esa mañana sí quiero contarles esto. Mi desayuno fueron 2 rodajas de pan, como de un pan de cena que se le llama. Son como unos bollitos, ahí van a ver las fotografías, y con algunas rodajas de jamón de pavo. Y yo no estoy acostumbrado a comer así los desayunos. Y entonces dije, voy a tener mucha hambre ya durante el resto del día. Y luego el desayuno del día lunes fue algo similar también. Entonces, como agarré rápidamente confianza con el pastor Josbel, yo le comenté de que los nicaragüenses solemos comer mucho en los desayunos. Entonces, él me dijo de que me iba a preparar un desayuno al estilo nicaragüense uno de esos días. Pero al día siguiente que él me dice eso, el desayuno de ese día me pone en la mesa un gran tarro de mayonesa y me pone unos paquetes de galletas como soda. Y entonces me dice, ese es tu desayuno. Y entonces a mí me dio risa cuando entró su esposa y entonces yo le digo, mira, tu esposo chef que me dijo que me iba a preparar un desayuno, pero mira el desayuno que me ha preparado, y ellos estaban riendo de eso que yo les estaba diciendo. Déjenme decirles que el café cubano lo sirven en unas tacitas que parecen como de juguete, pero es un café que fuertísimo. Es muy fuerte, es como que te metas un shot de adrenalina y te va a activar rápidamente. Y yo siempre le decía al pastor, pásame las tacitas de juguete para que juguemos al té, pero era muy bueno, muy rico. Y bueno, cuando el pastor ya finalmente me prepara, creo que ya como para el día jueves, que ya era el último día de enseñanza, me preparó un desayuno y me dijo algo que en ese momento me sentí como cuando David quería beber agua del pozo en Belén y 2 de sus hombres más valientes arriesgan sus vidas y van a buscar esa agua. Cuando a David se la llevan, David no quiere beber de esa agua. No se siente digno porque costaba básicamente la sangre, la vida de sus 2 hombres, y él la tira a la tierra, no se la bebe, porque cuando el pastor me sirve este desayuno, realmente él me dice, ¿sabes, Donald, que con eso que te vas a comer era una comida que llevaba un par de huevitos, un gallo pinto, que le decimos así en Nicaragua, es una mezcla de arroz blanco con frijoles rojos y es una mezcla muy rica, es uno de los platillos más conocidos de Nicaragua, el gallo pinto. Y entonces él me dice, eso que tú te estás comiendo es una comida de rey aquí en Cuba, me dice, porque sí, porque la mayoría de los cubanos no pueden comerse eso que tú te estás comiendo. Y en ese momento casi me pongo a llorar realmente, porque el salario promedio mensual en Cuba es de aproximadamente $15 y a lo más que ese salario te puede alcanzar es para comprar una cajilla de huevos, imagínate. Ellos no pueden comer carne, la especialidad cubana que es el lechón, no sé si tú has probado alguna vez el lechón cubano, es una de
especialidades, ellos no pueden comprar eso. Y entonces fue algo que cuando él me dice eso, a mí me tocó profundamente, pues. Y una de las cosas justamente cuando yo regresé de ese viaje a Cuba fue una experiencia que cambió mi corazón también, y ahora me ayudó a ser más agradecido con el Señor cuando a veces quizás solamente hay algo sencillo para comer, o donde hay momentos donde quizás no hay mucho dinero. Nuestra tendencia natural es a renegar en contra del Señor o a dudar de su provisión, pero imagínate lugares donde ni siquiera les alcanza el trabajo de todo un mes para una caja de huevos, imagínate. Yo tuve la oportunidad en uno de los viajes de ir a la selva de Perú, a una tribu que se llama los Ayánicas. Y en una de las comunidades que fuimos, a los niños los casan cuando ya entran en la pubertad para que ellos se mantengan ellos mismos. Entonces vos tenés los padres que se van a trabajar como sea, a buscarse, a pesar de que es selva, como que no hay mucha provisión, y los chicos recogen insectos y los ponen al fuego y se los comen. Y ese es su alimento. Así que imagínate, una de las últimas noches que estábamos en esta comunidad donde nos atendían súper bien porque los misioneros, nosotros íbamos desde Lima hasta un pueblo que no me acuerdo cómo se llama, y de ahí eran horas y horas de viaje, y de ahí eran como 3 horas más para llegar a la comunidad, y ellos traían todo, porque no había para dónde ir, o sea, ellos traían toda la provisión de la semana. No me preguntes cómo hacían, pero todos los días teníamos comida. La última noche nos habían preparado un pescado que era tradicional de ellos, y nosotros estábamos comiendo ahí y todos los chicos mirándonos, y entonces mi amiga llama a uno de los líderes misioneros que vino con nosotros, ¿no? O sea, guiándonos, y le preguntó: ¿qué hacen estos chicos ahí? Y dicen: ellos no han comido en todo el día. Están mirando porque les llama la atención que ustedes están comiendo. Uy, yo me sentí tan mal. Nosotros comiendo, habíamos terminado de comer. Y entonces inmediatamente nosotros teníamos muchos dulces y caramelos que nos había sobrado durante la misión para llevarlos de vuelta a Lima. No, los repartimos a todos porque nos dio una pena y uno se siente culpable de estar comiendo y que ellos no coman. Cuando volvimos, me acuerdo que yo era la encargada de poner las fotos porque en esa época Facebook era nuevo. Entonces me mandaban a mí las fotos y yo las subía a la página, y en una de las fotos veo a una de las nativas con su bebé, está sentada en el piso con uno de los platos descartables que nosotros usábamos para comer, y estaba con la mano agarrando arroz y comiendo. Entonces yo le mandé un mensaje, le digo: ¿cómo esta señora está comiendo en el piso con ese plato que es de nosotros, ¿no? O sea, me llamó la atención. Y dice: es que la comida que nosotros dejábamos en el plato se la daban a las mamás que tenían bebés. Imagínate. Wow. Y mi amiga y yo decía: y nosotras muertas de hambre nos comíamos todo lo que estaba en el plato. Ay, y no. Entonces las sobras ellos se las daban a las mujeres embarazadas. Embarazadas o que ya estaban lactantes, ¿no? O sea, que estaban con el bebé. Esta mujer en particular tenía un bebito en sus brazos y estaba sentada en el piso comiendo de los restos. Y la necesidad es tremenda, ¿viste? Es difícil ir a uno de estos viajes misioneros, incluso de estos que yo hago a comunidades de mi país, y es casi imposible volver a donde vives, donde tienes tantas comodidades y relativa abundancia, y seguir siendo igual. No regresas igual. Uno no regresa igual. Te digo, lo que vi en esas comunidades y las veces que estuve en Lima, tuve la bendición de poder ir a Perú varias veces y a Brasil una vez. Y lo que hemos visto, porque también nuestras misiones eran médicas, pero con un componente de evangelización, que al no haber nada, la gente depende más de Dios y se ven milagros. Acá, por ejemplo, en Estados Unidos hay tanta abundancia, aunque hay gente en necesidad también, pero no sé, se te rompe el auto y salió una propaganda que podés sacar un auto sin dar ningún anticipo, y bueno, uno va y lo saca, porque si uno está trabajando, uno no dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Mientras que allá vimos casos de gente que no tenían a dónde ir, no podían pagar su medicina, no podían ir al hospital, y solo clamando al Señor se curaron. Entonces, cuando hay abundancia o hay provisión, uno depende menos de Dios en esa área. No digo que esté mal, o sea, si uno se enferma y uno va al médico, no digo que uno no vaya, pero cuando no hay dónde ir,
porque no hay provisión. Me acuerdo que en esa época el salario era 300 soles por mes y eso es lo que por ahí les salía la renta, según nos contaban. Entonces, y la comida, y entonces si le daban medicamentos y tenían que comprar, ya no tenían para los medicamentos. Es más, nosotros regalábamos medicina básica, ¿no? Antibióticos, vitaminas. A veces nos decían que los padres no le iban a dar a sus hijos esas vitaminas, las iban a vender para poder comer. Pero como vos decís, en nuestros países, o sea, vos fuiste y dijiste, no, yo estoy acostumbrado a comer, a comer más. Acá hasta uno se cansa de comer lo mismo siempre, pero cuando no hay, uno come lo que hay, o sea. Pero cambiando de tema, porque se nos está acabando el tiempo, ¿cómo encontraste el ambiente espiritual allá? La libertad de poder seguir a Jesús, la actitud de los pastores, etcétera. Bueno, antes de contestar esa pregunta, quisiera compartir rápidamente el testimonio de un matrimonio, el pastor Alfredo y su esposa Raquel. Ellos tienen 69 y 63 años. Ellos viven en una ciudad llamada Holguín y ellos asistieron al seminario. Yo fui allá a capacitar pastores en escatología. El seminario se llamaba Las Bases de la Profecía Bíblica. Utilicé un material que yo traduje al español, que fue escrito por el doctor David Reagan, quien a propósito, él fue a Cuba en el año 2009 o 2008, si mal no recuerdo, y enseñó justamente en este instituto bíblico. Y estos hermanos, su testimonio es conmovedor e impactante porque ellos viajaron 768 kilómetros desde Holguín hasta Marianao, La Habana, para poder estar en el seminario. Si mal no recuerdo, creo que viajaron aproximadamente unas 18 horas en tren para poder llegar al seminario. Y entonces estuve enseñando desde el día lunes hasta el día jueves. Enseñaba 6 horas diarias, 3 horas en la mañana, 3 horas en la tarde. Eran 2 bloques de hora y media cada uno por la mañana. Luego teníamos un almuerzo al mediodía. El día jueves los pastores tuvieron que hacer un examen final acerca de lo que yo había enseñado. Recordemos también que Cuba en este momento, según la lista que elabora cada año el Ministerio Puertas Abiertas, ocupa el puesto número 27 de la lista de persecución, los 50 países donde se persigue más el cristianismo. Entonces hay muchas cosas que los pastores no pueden hacer allá. No tienen tantas libertades como tenemos nosotros aquí en nuestros países. Por ejemplo, algo que es común en nuestros países es hacer cruzadas evangelísticas multitudinarias donde se renta un campo al aire libre y se pone una gran carpa, se pone equipo de sonido y miles de personas pueden llegar a este evento. No vas a ver algo así en Cuba. También los pastores tienen que tener mucho cuidado porque si en sus iglesias dicen algo en contra del gobierno podrían estar siendo vigilados, pero realmente es sorprendente ver que en medio de esos niveles de persecución pues la iglesia sigue creciendo, los hermanos comparten lo poco que tienen. A mí, por ejemplo, el pastor Josbel, su esposa Tamara, ellos me trataron muy bien. Yo desde que salí del aeropuerto me trataron como familia, me sentí en confianza con ellos realmente y no me da pena decirlo que la mayor parte del vuelo cuando estaba regresando a Panamá, todo ese vuelo de aproximadamente 2 horas y media, yo me lo pasé llorando y luego en una llamada posterior yo le dije al pastor Josbel, ¿sabe? Le digo, cuando yo iba a ir a Cuba me dijeron que yo era el único nicaragüense loco que quería viajar allá, pero creo que regresé todavía más loco de Cuba porque realmente quiero volver pronto a estar con ustedes y es una oración que le estoy haciendo al Señor que me permita regresar. Y el pastor recientemente me dijo que si yo conseguía el dinero para los pasajes de avión y todo eso, que él no me preocupara por comida, dónde me iba a quedar, que ellos se encargarán por completo de mí. Entonces realmente son de esas citas que solamente Dios puede preparar y que luego se convierten en memorias muy profundas y llenas de amor en tu corazón de las cosas maravillosas que Dios hace. Sí, es increíble cómo uno vuelve cambiado y como vos dijiste, desde el momento que saliste del aeropuerto, sentiste que estabas en familia. A nosotros nos pasó lo mismo, tanto en Perú como en Brasil. La gente local era como que nos conocíamos de siempre. Una sensación muy extraña porque nos sentíamos en familia con ambos grupos.
Eso es lo lindo, que en realidad somos familia, porque esa es la familia eterna. Cuando venga el rapto, cuando estemos en el milenio, vamos a estar todos juntos otra vez, y para la eternidad, o sea, por la eternidad, ¿no? Entonces, ¿cómo es el crecimiento cristiano allá? ¿La gente es receptiva con respecto a Jesús o hay mucha resistencia? Creo que las condiciones de necesidad hacen que las personas sean un poco más receptivas al evangelio que quizás por parte de personas que están viviendo en la abundancia. Pero realmente sí se puede ver de que en medio de ese ambiente, pues los pastores están unidos, están trabajando. Y en el caso particular de los pastores de la Iglesia Cristiana de Cuba, que están viajando justamente el día 17 de marzo, ellos van a comenzar otro seminario. Y verlos, pues, que ellos en medio de sus dificultades apartan tiempo para estudiar la palabra de Dios y crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo es algo digno de aplaudir y de imitar. Tremendo testimonio, Donald. Ya se nos ha ido el tiempo, entonces me gustaría que dieras una conclusión. Claro que sí, pues aquellos que nos están escuchando y que en algún momento le han pedido al Señor que los envíe a un determinado lugar, o quizás simplemente que los envíe, los animo a que siempre puedan responder de esa manera, sin que quizás conozcan los medios o las formas que Dios va a usar para que puedan viajar y responder: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y también la petición especial que les pido es que estemos orando por nuestros hermanos en Cuba. Perfecto, sí. Es importante mantenerlos en oración porque están en un país donde evidentemente hay mucha necesidad. Y bueno, espiritualmente tal vez no es tan fácil, ¿verdad? Pero vos no experimentaste, o el grupo de ustedes cuando estaban allá, no experimentaron ninguna situación difícil, ¿verdad? No, ninguna. Y creo que justamente ahí estaba también la intervención sobrenatural del Señor, porque muchas veces pues te puede librar de un peligro, pero otras veces creo que también Él tiene la capacidad que de alguna manera te hace invisible. Y creo que algo similar pasó en mi caso, porque toda la semana pasó sin ningún contratiempo, aparte de la investigación extensa que hicieron cuando llegué por primera vez al aeropuerto. Está bien. Bueno, Donald, muchas gracias por compartir. La verdad que fue tremenda aventura y me alegra muchísimo que el Señor te esté abriendo las puertas cada vez más para que puedas ir a estos viajes misioneros. Te digo sinceramente, desde que fui a viajes así misioneros, no me interesa ir de vacaciones, pero si me decís, tenés la oportunidad de ir a una misión, ahí estoy. Así que gracias, Donald, y seguimos en la próxima en otro momento. Vas a estar muy ocupado ahora, ¿verdad? ¿Qué es lo que vas a estar haciendo en esta semana? Gracias por la oportunidad. El día lunes voy a estar sirviendo como intérprete en una capacitación de liderazgo y discipulado para pastores y líderes, de lunes a jueves. Buenísimo. Entonces, cuando vengas, tenemos pendiente el programa acerca de los tiempos que estamos viviendo, especialmente ahora que tenemos aquí un presidente que está haciendo lo que se le pidió que hiciera, así que hay mucho para hablar. Entonces, mientras tanto, Donald, Maranata. Maranata, ven Señor Jesús. Amén. No se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita, así les avisarán cada vez que se publique un nuevo episodio. Esto fue Profecías, Misterios y otras cosas, cosas que no se predican del púlpito. Introducción, Edgar Umpierre, música por cortesía de Doug Maxwell Media Right Productions y Silent Partner. Nos vemos en la próxima, al menos que nuestra redención ya haya llegado, porque estamos muy cerca. Dios les bendiga.